Señoras y señores, muchas gracias por permitirme compartir estos momentos con ustedes en un momento tan importante para Europa y para el mundo, un momento de transformación social y económica, porque el progreso que se logró durante mucho tiempo y que dio lugar a una sociedad equitativa y justa, esos avances que se consiguieron después de muchas décadas están ahora en peligro. Rahm Emanuel, President Obama's chief of staff, famously said that we should not let a crisis go to waste. And the Great Depression led to a rash of social legislation that really transformed. Quisiera decir que la crisis que transformó Estados Unidos después de la Gran Depresión llevó a toda una serie de cambios legislativos en Estados Unidos. Y a mí me preocupa que esta crisis se eche a perder y no se aproveche por aquellos que no intentan cambiar la sociedad, que intentan volver a la situación anterior. In my remarks this evening, I'm going to focus on the economics and an economic growth agenda. Hoy voy a hablar de la economía, voy a hablar del crecimiento económico y de por qué la estrategia de Europa, la estrategia de la Unión Europea probablemente está abocada al fracaso. Markets on their own De hecho, los mercados, cuando se dejan por sí solos, sin límites, no son estables. No solamente crean burbujas desestabilizadoras, como ha ocurrido recientemente en las burbujas de las tecnológicas y de la vivienda, sino que una vez que hay una crisis, hay una serie de fuerzas que empiezan a actuar y que exacerban dicha crisis. El desempleo y el miedo de que ese desempleo baje los salarios, la renta y el consumo no hacen más que exacerbar el problema del paro. At the same time, this unemployment aggravates one of the main and persistent and underlying problems in advanced countries, and especially in the United States, the high level of persistent inequality and the lack of equality of opportunity. Al mismo tiempo, este desempleo causa desigualdad en general y desigualdad de oportunidades. Y de hecho ese es el tema de mi libro, un libro que se va a publicar, como os he dicho antes, en castellano en septiembre, cuyo título es El precio de la desigualdad. Given these limitations of markets, government needs to play an active role. But the wrong policies can make matters worse. Governments with balanced. Los gobiernos tienen que asumir un papel activo, pero cuando adoptan políticas malas, negativas, empeoran la situación y acaban desestabilizando la situación. No large economy. Ninguna gran economía, y Europa es una gran economía, ha salido jamás de la crisis a través de la austeridad. Y eso no nos da muchas esperanzas. Austerity always, inevitably, and predictably makes matters worse. The only La example. austeridad no hace más que empeorar las cosas. De hecho, el único ejemplo de cuando una política fiscal restrictiva ha llevado a la recuperación lo hemos visto en pequeños países que tienen mucha posibilidad de exportar, que tienen muchos socios comerciales y que pueden también devaluar o revaluar su divisa. Pero este no es el caso de España, que no puede cambiar su divisa ni tampoco tiene tantos socios comerciales. European leaders Los líderes europeos saben y lo han dicho que no puede haber salida de la crisis sin crecimiento, pero tampoco han sabido decir cómo van a conseguir ese crecimiento a través de la austeridad. so too. Lo que es necesario, según también estos líderes, es mayor confianza, pero la austeridad no va a dar lugar ni a crecimiento ni a confianza y además todos los fallos que se han cometido, todos los parches que se han puesto y los malos diagnósticos que se han hecho de la situación económica, bueno, pues tampoco han ayudado mucho a aumentar la confianza, más bien la han socavado. Austerity has destroyed growth. It has La also austeridad ha destruido el crecimiento, ha destruido la confianza y seguirá haciéndolo independientemente de cuántos discursos se den sobre el crecimiento. Europe's misdiagnosis. Este mal diagnóstico del problema por parte de Europa, bueno, pues ha llevado a las recetas y a las soluciones equivocadas. Cuando dice Alemania, por ejemplo, que el problema ha sido ese gasto, ese despilfarro excesivo por parte de España y de Irlanda, bueno, pues son países que antes estaban en muy buena situación en cuanto a su Producto Interior Bruto. Por lo tanto, esto no va a ayudar en nada, ni tampoco el acuerdo de diciembre va a evitar que la situación empeore. Structural reforms are important. Las reformas estructurales son importantes, pero llevan su tiempo y, por lo tanto, lo que hace falta es más demanda. Se están tomando decisiones por parte de la oferta, pero hace falta más decisiones para fomentar la demanda.
The wrong so-called Todas estas medidas, por el lado de la oferta, medidas equivocadas, como por ejemplo muchas de las reformas que han llevado al final a una reducción de la renta de las personas, no hacen más que empeorar la situación y por lo tanto tampoco crean mayor demanda. Y esto es lo que hemos visto, por ejemplo, con la reforma laboral que se ha llevado a cabo aquí en España y en otros lugares. What is the problem of the euro? ¿Cuál ha sido el problema del euro? El euro fue un proyecto político, una serie de políticos bien intencionados que intentaron reforzar la Unión Europea a través de una misma divisa, pero la pena es que no ha habido suficiente voluntad política como para crear realmente una divisa fuerte y unitaria. Europe is far from what economists call an optimal currency area. A group of countries. Europa está bastante lejos de ser una zona óptima de divisa única. Se creó la divisa a través de hacer desaparecer dos mecanismos que controlan los tipos de interés y los tipos de cambio. Pero Europa, a pesar de que sabía que esos mecanismos eran necesarios, no los sustituyó por otra cosa, pensando en que con el tiempo, se compensaría la situación. But as is so often the case, when matters are going well, Pero claro, como suele pasar cuando las cosas van bien, no se hace nada. Y de hecho, cuando en enero del año 2010 se presentó el problema de Grecia, el profesor Stiglitz pensó que se haría algo al respecto, pero no, Europa, como siempre, actuó lento y poco. there were Otras leyes del marco europeo que se crearon, como por ejemplo el libre movimiento de bienes, de productos, también empeoraron la situación, ya que redujeron las condiciones laborales. Por ejemplo, era posible escapar de un lugar a otro si los padres se endeudaban, los hijos se iban a otro país y esto empeoró la situación. some contrasts between the United States, where there is a common currency among the 50 states, and which works, and Europe may be illustrative. In the U.S., En comparación con la situación en Europa, en Estados Unidos, 2/3 partes del gasto público es federal. O sea, casi todas las prestaciones importantes, bienestar, el desempleo, temas de salud, la investigación, el desarrollo, las carreteras, todas las políticas más importantes se pagan a nivel federal. Y los bancos también reciben apoyo del gobierno federal a través de una corporación de seguros de depósito, que es también federal. there is free mobility of labor, but in the U.S., La movilidad de la mano de obra también es otra cosa que difiere en Estados Unidos con respecto a Europa. A nadie le importa que Dakota se vacíe, porque el coste entonces de comprar un diputado, un congresista de Dakota, se reduce. the case in Europe. Failure to address the underlying problems of the euro will be costly. The euro was founded on the De principle hecho, el fallo que se cometió cuando se creó el euro fue que se pensaba que iba a crear mayor unidad en Europa, cuando en realidad ha sido lo contrario y se ha convertido en un estereotipo. there is a way to square the circle to bring about growth even in the current circumstances. Some countries Algunos países como Alemania tienen más margen de maniobra y si el dinero que tienen lo invirtieran, eso tendría efectos positivos para la economía alemana, pero también para otros países como España. Hay un principio reconocido desde hace tiempo que dice que una expansión equilibrada de los impuestos y del gasto estimula la economía y además si el programa se diseña bien con los impuestos en primer lugar y gastando mucho en educación, el aumento que se puede conseguir en el Producto Interior Bruto y en el empleo puede ser significativo. Es lo que se llama el multiplicador del presupuesto equilibrado, del presupuesto de equilibrio. Europe as a whole is not Europa en general no se encuentra en mala situación fiscal. Su relación deuda-PIB, la verdad es que se compara favorablemente con respecto a la americana. Si cada estado de Estados Unidos fuera totalmente responsable de su propio presupuesto, incluido el pago de las prestaciones de desempleo, también Estados Unidos estaría en una crisis fiscal. Y la lección es evidente. El todo es más que la suma de las partes.
Hay toda una serie de maneras en las que Europa podría actuar unida y, de hecho, más allá de las medidas que se han adoptado hasta ahora. Por ejemplo, ya existen algunas instituciones en Europa, como por ejemplo el Banco Europeo de Inversiones, que podría financiar algunas inversiones muy necesarias en algunas de las economías carentes de liquidez y, de hecho, deberían ampliar sus préstamos. También debería haber fondos disponibles para apoyar a las pymes, más fondos para ellas, y al mismo tiempo las empresas grandes pueden recurrir a los mercados de capitales. Por lo tanto, es por ello por lo que son las pymes las que más sufren, las más afectadas, y en todas estas economías son las pymes la fuente de creación de empleo. Variants of these measures are already on the table, but they are unlikely to suffice. What is required is much more akin to a common treasury, of the kind that they have in the United States. Lo que hace falta es algo mucho más parecido al Tesoro americano, un fondo de solidaridad europeo que permitiera la estabilización, eurobonos y una serie de marcos o de mecanismos institucionales, algunos de los cuales ya existen. Si Europa, y en particular el Banco Central Europeo, tomaran dinero prestado y ese dinero luego lo volvieran a prestar, el coste del pago de la deuda europea disminuiría y eso daría lugar al tipo de gasto que realmente promocionaría el crecimiento y el empleo. Pero con las políticas de austeridad comunes que se están debatiendo ahora y que son poco más que un pacto de suicidio, un acuerdo para limitar el gasto a los ingresos, incluso en una recesión, sin que haya un compromiso por parte de los países que están bien situados, un compromiso para ayudar a los más débiles. The agreement of December was not a solution. The market has already rendered its judgment. El acuerdo de diciembre no fue una solución, más bien fue un paso atrás y representa una mala política económica. Una de las victorias de la administración Clinton fue capaz de rechazar un intento similar por parte de los republicanos de obligar a una enmienda presupuestaria en la Constitución. Por supuesto, no habíamos anticipado la actitud fiscal, las políticas fiscales de la administración Bush, ni tampoco las políticas liberales, liberalizadoras y responsables de dicha administración, ni la mala supervisión que llevó a que se inflara la deuda federal. Pero incluso aunque lo hubiéramos anticipado, yo creo que hubiéramos llegado a la misma conclusión. Es un error no utilizar las herramientas con las que cuenta un país. Una obligación principal de cualquier economía moderna es mantener el pleno empleo y la política monetaria por sí sola no es suficiente. Hay muchos en Alemania que dicen que Europa no es una unión de transferencias y hay muchas relaciones económicas que no son uniones de transferencia, como por ejemplo las zonas de libre comercio. Pero un sistema de una sola divisa pretendería ir más allá de todo esto. Europa y Alemania tendrán que enfrentarse a la realidad. Si no están dispuestos a cambiar el marco económico más allá de un acuerdo de austeridad fiscal, el euro no funcionará, no tendrá éxito. Puede que sobreviva un tiempo más, causando gran dolor mientras desaparece, pero no sobrevivirá. La crisis, además, ha expuesto otra serie de fallos en el marco económico europeo. Un mercado único ha permitido que bancos infrarregulados hayan operado en otras jurisdicciones, imponiendo enormes riesgos a los ciudadanos de esos países. Y es responsabilidad de cada gobierno proteger a sus ciudadanos. Y realmente no hay un marco regulatorio a nivel de toda Europa que sea suficiente. Y cuando esto ocurre, el principio de un mercado único no podrá funcionar. Ese es un problema que la Unión Europea está intentando rectificar ahora, pero que no creo que haya abordado plenamente aún. Pero hay un problema incluso más profundo que lleva varios años existiendo. La confianza en el sistema bancario de un país depende finalmente de la capacidad y la voluntad que tengan los gobiernos de proteger a los depositantes, normalmente a través de planes de seguros de depósito, a veces incluso a través de una garantía implícita. Pero al mismo tiempo, los bancos de un país son una fuente importante de financiación para el soberano. Hemos visto durante la crisis cuán rápidamente un problema en un banco se podía traducir en un problema para otro banco. La morosidad bancaria en Irlanda se nacionalizó y el desplome de las instituciones financieras trajo consigo una serie de recesiones y crisis económicas que a su vez dieron lugar a grandes deudas nacionales. Al mismo tiempo, al tener los bancos nacionales tanta deuda soberana, esto hizo que se produjera una caída en la confianza en la deuda soberana, con lo cual el problema vuelve una vez más a afectar al sistema bancario.
At the Como same decíamos, al mismo tiempo, con los bancos nacionales que tienen tanta deuda soberana, una caída de confianza en la deuda soberana se traduce en un problema para el sistema bancario. For the past year, El último año Europa ha entrado en una serie de operaciones inútiles, dando dinero a los bancos para comprar deuda soberana para ayudar a mantener esa deuda soberana, y han dado más dinero, y eso ha hecho, que a su vez la deuda soberana ayudara a los bancos, pero realmente lo único que ha sido economía vudú, una operación muy costosa, sin sentido, un regalo que se ha dado de forma oculta a los bancos en forma de decenas de miles de millones de dólares, pero que enseguida los mercados han dado cuenta de lo que se estaba haciendo. Cada medida no fue más que una solución paliativa a corto plazo. Sus efectos desaparecieron incluso más rápidamente de lo que habían advertido incluso los más expertos. Las medidas de austeridad han sido especialmente ineficaces porque el mercado se dio cuenta de que traerían consigo recesión, inquietud política y mejoras decepcionantes en la situación fiscal, a medida que los ingresos fiscales fueron bajando o al menos no creciendo lo que se esperaba. Las agencias de rating bajaron el rating de aquellos países que adoptaron medidas de austeridad y lo hicieron además con toda la razón. Una vez que quedaron expuestas las ineficacias de este tipo de operaciones inútiles, el sistema financiero de los países en crisis se vio en peligro, y esto era algo que también se podía haber previsto. Una vez que el dinero empezó a poder moverse y fluir libremente, ¿por qué no iba un depositante a depositar su dinero en un sistema bancario garantizado por un país más rico? Esta garantía implícita o explícita, por lo tanto, le daba a los bancos de ese país una ventaja competitiva injusta, independientemente del esfuerzo que hicieron los líderes europeos para crear igualdad de condiciones. Pero a medida que el dinero se va de los bancos de los países en crisis, se produce también un círculo vicioso a la baja, un círculo vicioso descendiente, que se ve amplificado cada vez más por la austeridad. Los bancos más débiles limitan la disposición de crédito, lo cual a su vez debilita la economía, debilita también la posición fiscal del gobierno, debilita la confianza en la capacidad del gobierno de ayudar a los bancos, incluso más si la situación fiscal empeora y encima se ve agravada por una dosis más de austeridad. Solamente hay una salida a todo esto, que sería un marco bancario común, o sea, un respaldo de toda Europa al sistema financiero. Pero no es sorprendente que los bancos, que disfrutan de esos subsidios implícitos de los gobiernos, que se encuentran en mejor situación financiera, no quieran esta solución, porque disfrutan de una ventaja competitiva, y los banqueros han hecho todo lo posible para estar por encima de sus gobiernos. Cuando hay desequilibrios, es el país con superávit, tanto como el país con déficit, que tiene la culpa, y la carga de los ajustes deberían asignarse a aquella parte que tenga más fácil el hacer los ajustes. Esta es la doctrina que el resto del mundo ha impuesto en sus conversaciones con China, y China ha reaccionado aumentando de manera impresionante su tipo de cambio real desde el año 2005. Pero estos ajustes necesarios no se han producido dentro de Europa debido a Alemania. No todos los países pueden tener superávit, y por eso esa idea que tienen algunos en Alemania de que otros deberían imitar sus políticas es, en cierto sentido, incoherente, simplemente incoherente, porque para que haya superávit tiene que haber déficit, y sobre todo hoy los países con superávit están imponiendo un coste a los demás. Su problema global actual es la falta de demanda agregada global, y a esto contribuye el superávit. Antes hablé de la importancia de esos países en los que los gobiernos pueden aumentar el gasto. De forma similar, estos países deberían organizar un aumento salarial, sobre todo, especialmente en aquellos países en los que los ingresos de los trabajadores hoy no han mejorado mucho con respecto a los ingresos que tenían hace una década. No va a ser fácil que funcione el euro, pero la solución actual, que se centra únicamente en la austeridad y que no presta ninguna atención, hace caso omiso del crecimiento, es una manera segura de garantizar que el euro fracase, que no funcione. Un nivel de desempleo del 25%, con 1 de cada 2 jóvenes en el paro en España, es algo que todos deberíamos considerar totalmente inaceptable. Países como España, Grecia, Portugal e Irlanda han adoptado la austeridad desde que comenzó la crisis, pero no ha servido de mucho, y de hecho no tienen tampoco esperanza, no ven la luz al final del túnel.
There is no theory, No hay teoría, ni evidencia empírica, ni histórica de que esta virtud realmente lo sea, la virtud de la austeridad. The Las consequences consecuencias de esta búsqueda de Europa de austeridad serán consecuencias muy largas y posiblemente muy severas. Si el euro sobrevive, lo va a hacer a expensas de altos niveles de desempleo y de un enorme sufrimiento, sobre todo en los países en crisis. Y lo más probable es que esta crisis, de hecho, se extienda. Un firewalls cortafuegos no podrá funcionar si se alimenta el fuego del incendio con queroseno. Y eso parece que es lo que está haciendo Europa. Repetir una y otra vez esto. Y realmente no hay ningún ejemplo de ninguna gran economía que haya mejorado como resultado de una dosis de austeridad. Las consecuencias serán profundas y duraderas. Los jóvenes que estén sin un trabajo decente durante mucho tiempo quedarán marginados y cuando eventualmente consigan un puesto de trabajo lo harán con un salario mucho menor. Normalmente la juventud es un momento de aprendizaje, de adquirir habilidades y capacidades, pero ahora se ha convertido en un momento de atrofia. La sociedad, el activo más valioso de una sociedad, que es su capital humano, se está desperdiciando e incluso destruyendo. Hay tantos desastres naturales ya en el mundo, terremotos, inundaciones, tifones, huracanes, tsunamis. Es una pena añadir a todos estos desastres otro que viene de la mano del hombre. Pero eso es lo que está haciendo Europa. De hecho, esa manera de ignorar con premeditación las lecciones del pasado es algo criminal. El dolor que está soportando Europa, sobre todo los más pobres y los más jóvenes de Europa, es innecesario. Como he dicho antes, hay una vía alternativa, pero España no puede actuar sola. Las políticas necesarias son políticas a nivel europeo y cualquier retraso a la hora de seguir esta alternativa va a ser muy costoso. Hay una serie de políticas que se podrían adoptar. Sin embargo, el tipo de reforma que haría que funcionase el euro son reformas de las que no se está hablando abiertamente. Y como dije antes, lo único que vimos son mucho bla 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 sobre responsabilidad fiscal, cómo restaurar el crecimiento, la confianza. De forma muy callada, algunos académicos y otros expertos están empezando ya a hablar de un plan B. ¿Qué ocurriría si esa falta de voluntad política que se ha evidenciado con la fundación del euro, esa voluntad política para crear estructuras institucionales que hagan que esa divisa común funcione, qué ocurriría si esa voluntad siguiera ausente? Como se dice en inglés, es muy caro descocer un huevo cocido, pero también es muy caro mantener los acuerdos y las instituciones actuales, que tienen muchos fallos. Como decíamos, también resulta muy caro el mantener los sistemas institucionales con sus fallos que tenemos ahora. Ya antes se han derrumbado otros acuerdos de divisa y hay que pagar un precio, pero siempre hay vida después de la deuda y de la devaluación, y esa vida puede ser mucho mejor que la depresión a la que se enfrentan algunos países de Europa hoy. He utilizado la palabra depresión a propósito, porque la tasa de desempleo que tiene España y su nivel de crecimiento merecen esa palabra horrible que empieza por D. Si hubiera luz al final del túnel, la cosa sería distinta, pero la austeridad no nos da ninguna promesa de un mundo mejor en un futuro a corto plazo o a medio plazo. Y de hecho, la historia y la experiencia tampoco nos dan razones para estar tranquilos. I wish I could end on a more comforting note. Less than 40 years ago, you reestablished. Ojalá pudiera terminar con un mensaje más reconfortante. La democracia que se creó hace tantos años, en mi opinión, es algo más que votar cada cierto tiempo. De hecho, hay muchos países que han sustituido eso de un hombre, un voto por $1, un voto. All over the world, we have to recognize that market economies have not been doing well. To mention the United States, for instance, the wages, the income of a full-time male worker. Hay que reconocer que la economía de mercado no funciona para muchos ciudadanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, un trabajador de sexo masculino hoy gana lo mismo que en el año 68, o sea, hace más de 40 años. Y volvemos, un trabajador que trabaja a tiempo completo y que no tiene un título universitario, hoy gana un 25% menos que en el año 80, con lo cual esto demuestra que las economías de mercado no funcionan. These problems are not just the result of abstract market forces.
Our politics shapes. Realmente, cuando hablamos de esta situación, no es el resultado de una serie de fuerzas abstractas de mercado, no, porque la política, al final, es la que configura los mercados. Por eso, la situación de las economías de mercado no es la misma en todos los países. En algunos casos, en los que hay economía de mercado, hay pleno empleo, hay menos desigualdad, se consiguen controlar los excesos del mercado, pero en otros no, y la diferencia está en la política. As we think about the situation in Spain and in much of the Western other governments and countries in recession, there's an important lesson to bear in mind. We have today the same human resources. Cuando pensamos en la situación actual en España y en otros países occidentales en crisis, debemos sacar una lección muy importante. Hoy contamos con los mismos recursos humanos, los mismos recursos físicos y naturales que en el año 2008. Por lo tanto, no hay razón para no utilizarlos plenamente y volver a poner en pie nuestras economías. We have huge unmet needs in our societies, and we have Tenemos una serie enorme de necesidades insatisfechas y, por otra parte, de recursos infrautilizados. Y esto es un fallo de los mercados y un fallo de los gobiernos que no saben hacer funcionar bien estos mercados. you have a huge challenge. Tenéis un gran desafío ante vosotros, el desafío de hacer que la democracia funcione. Key in this will be civil society. La clave está en el movimiento de la sociedad civil, y en la sociedad civil se incluye el movimiento sindical, porque ha habido muchos esfuerzos desde el inicio de la recesión por debilitar movimientos de la sociedad civil como el vuestro. It will be imperative that your voices be heard. I believe that we can change the direction that Europe has been taking. I believe that you have to change the direction for your sake and for the sake of the whole world. Thank you.